Bien, buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar pues una grabación con los exámenes de septiembre y de febrero en realidad, con los exámenes de este curso, de la parte correspondiente a ANOVA, ¿vale? Que ya sabéis que son los temas 5, 6 y 7. Sería la situación 2, que es la que se correspondería con esta parte, y voy a hacer pues los dos modelos correspondientes a febrero y los dos modelos correspondientes a los exámenes de septiembre. Vale. Lo primero que hay que hacer en un problema de este tipo, aunque parece que es absurdo casi lo que voy a decir, pues es leérselo bien. Son problemas que tienen su aquel, hay que leérselos y ahora después os diré qué es lo que uno tiene que identificar. El problema, que es bastante simple, me dice que en el TFG, trabajo de fin de grado de un estudiante, se presenta un proyecto para analizar si la calidad de la escritura de los estudiantes de secundaria depende, quedaros con esa palabra, depende del destinatario del escrito, factor A. Y ya en esa línea me han dicho que la variable dependiente es la calidad de la escritura y me han dicho de lo que depende supuestamente, que es del destinatario del escrito, que incluso me dicen ya claramente que es el factor A. Dice que ese factor A tiene diferentes niveles, y es que fuera evaluado por el profesor, esa es la primera opción, o que fuese una redacción dirigida a los padres, o un escrito para estudiantes de la misma clase. Es decir, que el enfoque de la situación es bastante simple. El trabajo que se le plantea a este estudiante es que vea si la calidad de un escrito se ve influenciada, depende de bien que vaya destinado el escrito a ser corregido por el profesor, o bien que vaya a ser corregido o leído por el padre o por la madre, o que vaya destinado pues a uno de sus amigos o a uno de sus colegas. Y en principio, lo que se supone que tiene que investigar es que la calidad pues va a depender de ese factor. Me dice que para llevar a cabo este estudio selecciona un aula de 10 estudiantes y en su hora de clase semanal y durante 3 sesiones consecutivas, pues lo que le hace es realizar en orden diferentes, a ver qué relevancia tiene eso del orden diferentes, pues un escrito destinado pues a cada una de las tres opciones. Con lo cual, antes de seguir leyendo los datos que me da, tengo que tener claro el planteamiento del problema. Y es que él a los 10 estudiantes les va a hacer pasar por las tres situaciones experimentales. Otro planteamiento que podría haber hecho es a los de cuarto A les hago hacer una carta dirigida a sus padres, a los de cuarto B una carta dirigida a otro estudiante y a los de cuarto C una carta dirigida al profesor o una redacción dirigida, porque es una carta. Y después veo si hay diferencias entre la calidad de la enseñanza. Ese sería un tipo de diseño. Pero en este caso el diseño es diferente. A los mismos 10 estudiantes, de forma repetida, a esos mismos 10 les hago pasar por las tres situaciones experimentales. Bien, me dice que los resultados que obtengo es que la suma cuadrática total vale 90, la suma cuadrática del error vale 25 y en relación con las razones básicas, que son las que van entre corchetes, esas son las razones básicas, como podéis ver en los formularios de la página 12, 13 y 14, pues valen respectivamente 45 y 35. Y me dice también que se cumplen las condiciones que se requieran, que se necesiten para llevar a cabo el estudio pertinente. Lo primero, antes de resolver el problema, pues es identificar el diseño, que es prácticamente lo que ya os he dicho. Y siempre hay una serie de preguntas o una serie de cuestiones que son precisamente esas que aparecen ahí. ¿Cuántas variables independientes, factores hay? Los factores son las variables independientes. ¿Cuántos niveles tiene cada uno de esos factores? ¿Cuál es la variable dependiente? Esta es la primera pregunta. Ya lo hemos dicho antes, la variable dependiente es la calidad de la calidad de la escritura, porque la calidad de la escritura depende de, lo mismo propio lenguaje lo dice y ahí aparece, depende del factor. El factor es la variable independiente. Vale, ¿cuántos niveles tiene el factor? Pues el factor sería la persona a la que va destinada al escrito y tiene tres niveles, tres opciones, tres posibilidades, tres categorías, diferentes maneras de decir lo mismo. Las tres categorías u opciones o niveles, que es como se llaman, del factor, son que vaya dirigido al profesor, que vaya dirigido a uno de sus padres o que vaya dirigido a un estudiante. Esa sería la respuesta es la primera pregunta. ¿Se trata de un diseño intersujetos o de un diseño intrasujetos? ¿Qué es lo que me están preguntando con esto? Pues tendré que identificar si las muestras son independientes o si las muestras son relacionadas o repetidas. Esto es lo mismo que ya vimos en el tema anterior, con cuando tenía dos grupos. Ya lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir. En este caso, a los mismos 10 sujetos les hago pasar por las tres situaciones experimentales. Por lo tanto, se trata de un diseño con muestras relacionadas. Por lo tanto, es un diseño intrasujetos.
Intra, sabéis que es un prefijo que significa dentro de, mientras que inter es un prefijo que significa entre. En este caso son intra, entre los mismos sujetos. Si fuese, por ejemplo, lo que dije antes de cuarto A, cuarto B y cuarto C, el estudio lo tendría que hacer comparando lo que ocurre entre los de cuarto A, entre los de cuarto B y entre los de cuarto C. Mientras que aquí, si los mismos 10 sujetos los someto a las tres situaciones experimentales, tendré que analizar qué ocurre dentro de esos 10 sujetos. Efectos fijos o efectos aleatorios. Los de efectos fijos o efectos aleatorios hace mención a que los niveles del factor están claramente predeterminados y son conocidos. Yo aquí tengo claramente que en las tres situaciones experimentales, en este caso, a quién tenía que ir destinado el escrito. No es algo que haya dejado abierto o al azar. Es de efectos aleatorios precisamente cuando no están prefijados, sino que se corresponden con el azar. Por ejemplo, yo trato de ver si echar cloro en una piscina pues hace que mejore la calidad del agua. Y yo lo que hago es coger un saco de cloro y echar al azar pues una cantidad. Ese sería de efectos aleatorios, porque no está prefijada la cantidad que le voy a poner. En la mayoría de los problemas vais a ver que nos vamos a enfrentar casi siempre, por no decir siempre, va a ser de efectos fijos. Y la última pregunta es si el diseño es equilibrado o no equilibrado. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué tengo que ver con ello? Pues el diseño es equilibrado cuando en todos los grupos hay el mismo número de sujetos. En este caso, en las tres grupos, en las tres situaciones experimentales, en los tres niveles, hay 10 estudiantes. Es decir, hay 10 cartas destinadas a los padres, 10 cartas destinadas al profesor, 10 cartas destinadas a un compañero. Bueno, ahí vienen las respuestas de lo que hemos planteado antes y se trata como conclusión pues, de un diseño intrasujetos, porque las muestras son relacionadas, con un factor, que sería en este caso el destinatario del escrito, y que tiene tres niveles. Esos tres niveles serían que vaya destinado al profesor, a los padres o a otro estudiante. Y es de efectos fijos y equilibrado por los motivos que anteriormente dijimos. Vais a ver que en todos los problemas es importante pararse un momento y tener eso claro, porque va a haber al menos una o dos preguntas que van a ir relacionadas con eso que ahí aparece. Vale. Lo siguiente es que tengo que tener claro que va a haber tres posibilidades, dependiendo de que las muestras sean independientes o que las muestras sean relacionadas. Cuando las muestras son independientes va a haber dos opciones diferenciadas, dependiendo de que haya uno o dos factores. En este caso no hay duda, porque como las muestras son repetidas o relacionadas, esta sería la manera de calcular el estadístico del contraste. En los tres casos quiero que veáis que el estadístico del contraste es una F de Snedeker-Fisher, de las que viene la tabla de probabilidad al final, la función de distribución, y en ambos casos, o en los tres casos, mejor dicho, para calcular ese estadístico del contraste tendré que construir lo que se llama la ANOVA, la tabla ANOVA, para realizar el análisis of varianza, en inglés, análisis de la varianza. Perfecto. Primera pregunta, ya entrando en harina, esa es la primera pregunta que me hacían, ¿cuál es la hipótesis provisionalmente verdadera en este trabajo? Y esto es importante que lo veáis, porque en todos los problemas de los temas 5, 6 y 7, el planteamiento es siempre el mismo. Desde la perspectiva del investigador, hipótesis alternativa, H sub 1, e insisto, desde la perspectiva del investigador, H sub 1, él o los factores, en este caso el factor, influye en la variable dependiente. Eso es lo que él quiere demostrar. Ese es el objeto de su trabajo, ¿vale? ¿Cómo demostrará que influye el factor en la variable dependiente? Pues muy fácil. Analizando, y esta es siempre la hipótesis alternativa por ese motivo, que las medias en todos los grupos no son iguales. Es decir, que al menos entre una pareja de valores las medias son diferentes. Desde la perspectiva contraria, hipótesis nula, de lo que se parte es de que el factor no influye en la variable dependiente. Por tanto, las tres medias serán iguales. Iguales no significa que sea el valor exacto, significa que no haya evidencia estadística para rechazar el que sean iguales. Siempre es igual. Quedaros con esto, que siempre temas 5, 6 y 7, análisis de la varianza, la hipótesis nula es que las tres medias son iguales, dicho con otras palabras, el factor no influye en la variable dependiente, y la hipótesis alternativa es que las tres medias son diferentes, al menos para una pareja de valores. Dicho con otras palabras, el factor influye en la variable dependiente. Por tanto, aquí si analizamos, pues la primera, la A, no sería correcta, porque la hipótesis nula es que las medias son diferentes, al menos para una pareja de valores. La B tampoco sería correcta, porque la hipótesis nula es siempre que las medias son iguales, pues en este caso sería correcta la C. Quedaros con ello, que ellos siempre igual, y siempre me van a preguntar eso. Si no es la hipótesis nula, me preguntan la hipótesis alternativa.
Bien, la 11. El modelo de ANOVA que debe aplicar para esta situación, ¿cuál es? ¿El de un factor intersujetos, el de un factor intrasujetos o el de dos factores con interacción? Pues ya lo dijimos antes, ¿no? Hay un único factor, por lo tanto la C no sería verdadera, y las muestras están relacionadas, por lo tanto es un diseño intrasujetos. Por lo tanto la respuesta correcta sería la B, como ya antes vimos. Las muestras son repetidas y hay un único factor. Dice ahora que en el ANOVA de un factor la condición de homocedasticidad entre los niveles del factor se debe cumplir ¿cuándo? Pues hombre, lo primero que tengo que saber es que la condición de homocedasticidad es uno de los supuestos que ha de cumplirse y que significa que la variabilidad, que la varianza dentro de los grupos ha de ser igual. ¿Vale? Eso es lo que dice la condición de homocedasticidad. Y eso se tiene que dar tanto en los modelos intersujetos como en los modelos intrasujetos. Yendo un poquito más allá, en los modelos intrasujetos, además de que la varianza o variabilidad de los grupos sea similar, la covarianza, es decir, que la varianza o la relación, mejor dicho, que hay entre los diferentes grupos también tiene que ser similar. ¿Vale? Pero el modelo, la condición de homocedasticidad se tiene que dar tanto en los modelos intersujetos como en los modelos intrasujetos. De ahí que la respuesta correcta sea la A. Los grados de libertad del error, ¿cuántos son? Pues tenemos ya que ponernos a calcular, a construir la tabla ANOVA. Si me voy, como ya dijimos antes, a la página 13, porque estamos con un factor y las muestras son relacionadas, tendría que empezar por la matriz de datos. Pero si me voy a la matriz de datos, veis que no puedo calcular absolutamente nada. Si me voy después en las razones básicas, que ahí es lo que aparece, pues más de lo mismo. Claro que lo único que sé es que la suma de cuadrados totales vale 90, que la suma de cuadrados del error vale 25 y que de las razones básicas la A y la T valen respectivamente 45 y 35. Fijaros que aquí lo único que sabría es lo que vale la A, 45, no sé lo que vale la S, tampoco sé lo que vale A por S y sí sé lo que vale la T, que vale 35. ¿Qué haría? Pues pasaría ahora a calcular la suma de cuadrados. Está en la fórmula, como podéis ver, la suma de cuadrados y vamos a calcularlos. Bien, lo primero es que la suma de cuadrados debida al factor SCA, que es como se escribe, sería, según la fórmula, A menos T. Como sea A y sé T, pues lo único que tengo que hacer es restarlos. Por lo tanto, la suma de cuadrados del factor, la suma de cuadrados o la suma cuadrática de A vale 10. Perfecto. La suma de cuadrática de los sujetos, la variabilidad también debida a los sujetos, se dice en algunos contextos, sería S menos T. Como quiera que no conozco la S, aunque conozco la T, pues no puedo calcular S menos T. Le pongo aquí un interrogante. La suma de cuadrados o la suma cuadrática del error A por S, de las dos maneras se escribe, por eso ahí lo veis en el formulario que pone tanto error como A por S. En algunos problemas te hablan de la suma cuadrática del error, entonces se pone suma cuadrática de A por S sería 25. Eso me lo dicen también, pues la copio aquí. Y la suma de cuadrados totales, la suma cuadrática total vale 90. Sobra decir que en el modelo de la ANOVA, la suma de cuadrados totales se obtiene sumando la variabilidad correspondiente a todos los elementos que intervienen en el diseño. Que en el caso de muestras relacionadas, como veis en la primera columna, las fuentes de variación son, en primer lugar, el factor, la A, después los sujetos, la S, y después el error. ¿Qué tendría que hacer para calcular el que me falta? Pues pensar qué número sumado con 25 y 10 me dan 90. Yo creo que casi hasta ojo lo podríamos sacar. Si no lo veis a ojo, pues a 90 le resto 25 más 10, que sería 35. Si a 90 le resto 35, pues me saldría 55. De esa forma ya tendría las cuatro sumas de cuadrados, estaría en disposición de construir la tabla ANOVA. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí tenéis la tabla ANOVA. Página 13. Todos los ingredientes los tengo. Tengo los cuatro cuadrados, las cuatro sumas de cuadrados, que eran respectivamente, como veis ahí arriba, 10, 55, 25 y 90, y me falta poner la columna correspondiente a los grados de libertad. En relación con el factor, los grados de libertad son A menos 1, siendo A el número de niveles. Recordad que el factor tenía 3 niveles, que en concreto eran que fuese destinado al profesor, primer nivel, que fuese destinado al padre o a la madre, segundo nivel, y el tercer nivel que fuese destinado a un compañero. 3 niveles tenía el factor. Por lo tanto, donde pone A menos 1, tendré que poner 2. El número de sujetos que han intervenido en la muestra, pues eran 10. Me lo ponía al principio, no vamos a volver atrás, pero ponía que había 10 sujetos que había elegido al azar y a los cuales en 3 clases sucesivas les hacía pasar por la situación experimental. Por lo tanto, donde pone ese menos 1, pues tendré que poner 9.
¿Cuánto valdría en los grados de libertad del error? Pues hay que, ya aquí a lo mejor habría que cogerse la calculadora. Tendría que multiplicar en primer lugar A por S, es decir, el número de niveles que era 3 por el número de sujetos que era 10. Si hacéis la cuenta, esto sería 30. A ese 30 le tendría que quitar 3 niveles, que serían 27, 30 menos 3, 27. A esos 27 le tendría que quitar el número de sujetos, que sería 10, 17 y sumar 1, 18. Y por último, los grados de libertad totales, pues lo podría obtener ya directamente sumando 18 y 2, 20 y 9, 29 o mediante esta fórmula. A por S, recordar número de niveles 3 por número de sujetos 10, 3 por 10, 30, menos 1, 29. De una manera o de la otra tengo los grados de libertad. ¿Qué tengo que hacer según la fórmula para calcular la media cuadrática? Pues para calcular la media cuadrática, que en realidad es lo que me da la variabilidad de cada una de las fuentes de variación, la varianza también. Hay veces que me pregunta, ¿cuánto vale la varianza del factor? Pues en este caso tendría que mirar aquí. La varianza del factor es la media cuadrática del factor, que valdría 5. ¿Cuánto vale la varianza o la variabilidad de los sujetos? Pues 6.111 y así sucesivamente. Y para calcular estos tres valores, lo único que hago es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. 10 entre 2, que sale 5, 55 entre 9, que podéis comprobar que sale 6.111, y 25 entre 18, que queda 1.389. Y por último, para calcular el valor del estadístico del contraste, la F, que es lo que yo estoy buscando con todo este montaje, tendría que dividir la media cuadrática del factor, que en este caso vale 5, entre la media cuadrática del factor, sí, que vale 5, entre la media cuadrática del error. Media cuadrática del factor entre media cuadrática del error de A por S. Este 5 entre 1.389. Si hacéis la cuenta, eso queda 3.6. Y los grados de libertad, pues son fáciles. En el numerador, fijaros que he puesto el 5, pues serían entonces 2, y eso lo he dividido entre 1.389, cuyos grados de libertad son 18. Los grados de libertad los hago mirando numerador, lo que he dividido 5 entre el denominador, 18. Los grados de libertad serían 2 y 18 respectivamente. Otra forma es volver a calcular otra vez todas estas cuentas. Perfecto. Volvemos a la primera pregunta en relación con la tabla nova, que era la 13. Los grados de libertad del error son, pues fijaros que aquí tengo el error y los grados de libertad son por 18. La respuesta correcta sería la A. Con un nivel de confianza del 95%, calcule usted el valor crítico. Eso es lo que me preguntan. Para calcular el valor crítico, fijaros que tendré que utilizar una f de Snedeker con 2, y 18 grados respectivamente de libertad. Me tendría que ir a la página 37 del formulario. Yo también me voy ahora a ver la página 37 del formulario y tendría que ver con el nivel de confianza de 0,95, por eso me voy a la página 97, cuál es el valor hasta el cual se acumula esa probabilidad. Si yo veo en la página 37 con 2 en el numerador y 18 en el denominador, pues veo que el valor crítico efectivamente es 3.555. El valor crítico, él la ha cogido con dos decimales, pues 3.55. El estadístico del contraste que se obtiene para evaluar el factor A, ¿cuánto vale? Pues el estadístico del contraste es este que tengo aquí. El estadístico del contraste, que es el que se obtiene al construir o elaborar la tabla nova. 3,6. Eso es lo que vale aproximadamente. Vale, ¿cuál es el nivel crítico del estadístico del contraste de la pregunta anterior? Eso es lo que me preguntan, que cuál es el nivel crítico. Hombre, yo casi que lo veo a ojo, porque fijaros que he calculado el valor crítico y era 3.555, que estaría aquí, y en la probabilidad que quedaría por detrás, el alfa, sería 0.05. Sobra decir que si el 3,6 está prácticamente al lado, su probabilidad será pues un poquito más pequeña. Sería a lo mejor 0.048, 0.047. Es decir, que va a ser más pequeña que 0,05 porque está a la derecha, por lo tanto la C es imposible que sea. Y yo también veo a ojo que es imposible que fuese menor que 0.01. Eso si estuviese por aquí ya tomando viento fresco. Hasta ese valor se tendría que acumular, si fuese la A, una probabilidad de 0,99, cosa que yo a ojo veo que es imposible. No obstante, la he hecho sin resolverlo a ojo. Y para ello lo que voy a hacer es suponer que la A fuese correcta. ¿Cuál es el valor hasta el cual se acumularía una probabilidad de 0,99? ¿Ves? 0,01, pienso al contrario. 0,99.
Pues lo que hago es irme a la página 39 y veo que el valor hasta el cual se acumularía una probabilidad de 0,99, es decir, por encima del cual quedaría una probabilidad de 0,001, ¿vale? 0,001 sería, ¿qué valor es? Pues el valor, como veis, aquí sobra un 0, ¿eh? Aquí donde pone alfa 0,001 me sobra un 0. Sería 0,01. Lo veo que está mal. El valor sería 6,013, por lo tanto veo que es imposible. El 3,55 está más hacia la izquierda, por lo tanto la respuesta correcta es pues la B. Vale, a partir de la interpretación del resultado de este análisis, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la que se adoptaría? Es decir, que me están hablando ahora de qué decisión tendría que asumir el investigador. Pues hombre, siempre en este tipo de contrastes, la pregunta es si el estadístico del contraste, volvemos hacia atrás, si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Fijaros que cae fuera de la zona de seguridad, por lo tanto tengo evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, que siempre en este tipo de la tabla ANOVA lo que tengo que ver es se rechaza la hipótesis nula si el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico, cosa que aquí ocurre aunque por poco, como veis. Por lo tanto, la respuesta que yo aquí tomaría es la B. El destinatario del escrito influye en la calidad de la escritura de los estudiantes, con una probabilidad P menor que 0,05. Esa probabilidad P menor que 0,05, recordar que es el máximo error de tipo 1 que yo estoy dispuesto a asumir. Con un nivel de confianza, también podríamos decir, del 95%. Vale, aquí está explicado otra vez lo mismo, por lo tanto la respuesta correcta pues sería la B. ¿Por qué no sería la C? Pues porque a la que fuese la C, el test tendría que ser significativo al 99%, y al 99% fijaros que no lo es. Porque con una probabilidad de 0,99 el valor crítico es 6,013 y el estadístico del contraste para que fuese significativo tendría que caer fuera, ya no cae fuera, cae dentro. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 99%, con una P menor que 0,01, no puedo concluir que la opción sea la C. Vale. Vamos a ver ahora la situación 2, que es de la segunda semana. Me dicen que aplicando tres métodos de educación compensatoria a tres muestras aleatorias de una determinada población, me dicen que se sabe que la suma de cuadrados intra vale 81, que la media cuadrática inter vale 40 y que la media cuadrática intra vale 3. Perfecto. Resolución. Pues tengo que tener claro que siempre que en el enunciado de un problema te digan que las muestras han sido obtenidas de forma aleatoria, automáticamente te están asegurando que las muestras son independientes. Quedaros con ellos porque se repite mucho. Muestras aleatorias presuponen o obligan, implican, se condiciona que las muestras son independientes. ¿Vale? Por lo tanto, si las muestras son independientes y el único factor que aparece ahí, según me dicen, es la educación compensatoria, el método, mejor dicho, el método de educación compensatoria con tres niveles, fijaros lo poquito que pone, la información que me dan. Pues evidentemente estaríamos dentro de un diseño intersujetos. ¿Por qué intersujetos? Porque insisto que las muestras son independientes. ¿El único factor? Pues el método de educación compensatoria. ¿Cuántos niveles tiene? Tres. ¿Me los especifica? No, no me los especifica, pero sí sé que hay tres. Por lo tanto, en este caso, fijaros que tendría que calcular el estadístico del contraste, yéndome por la parte correspondiente a muestras independientes y a un único factor. Para calcular ahora el estadístico del contraste, que también va a ser una F, tendría que dividir, como después veré, la media cuadrática inter entre la media cuadrática intra. Que fijaros como observación que con lo poquito que me da el problema ya lo podría calcular. Yo ya podría calcular el valor del estadístico del contraste, 40 entre 3. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero que voy a intentar es rellenar la tabla ANOVA. Entonces, lo primero que me iría es, como siempre, siguiendo en orden a la matriz de datos. En este caso, me tendría que ir, puesto que las muestras son independientes y hay un único factor, pues me tendría que ir, en este caso, a la página 12. Un factor con muestras independientes. Veis que no puedo calcular absolutamente nada. No puedo calcular absolutamente nada, pues porque no me dan nada con lo que jugar.
Si me voy a las razones básicas o a la suma de cuadrados, que antes sí que pude calcular cosas, pues veo que tampoco puedo calcular nada, ¿no? Pero esto no es una desgracia, esto es una suerte. Porque cuanto más lejos sea donde yo pueda empezar a hacer cosas, menos voy a tardar en llegar al final. Es decir, que este problema es mejor que el que hicimos antes, porque el que hicimos antes tuvimos que empezar a deducir antes. Hombre, sobra decir que lo peor que te puede ocurrir en un problema de este tipo es que te pongan todos los datos y tenga yo que elaborar o hacer todas las cuentas. Normalmente en un examen es difícil que te pongan uno de estos. Si, por ejemplo, en una APEC, una prueba de evaluación continua, pues te ponen para que tú hagas todos los pasos y todo el proceso. Pero en un examen, normalmente hay parte del trabajo que te lo han hecho pues, por un problema de tiempo, obvio. Vale. Como decía y digo, puesto que no he podido nada, no he podido rellenar nada, pues me voy a la tabla ANOVA. Y como decía y digo, eso no es una desgracia, sino que es una suerte. Esa sería la tabla ANOVA en este caso. Fijaros que tiene una fuente de variación menos, cuando las variables, cuando las muestras son independientes, la única fuente de variación es la que hay entre los grupos, la fuente de variación inter, y la que hay dentro de los grupos, debido a la variabilidad de los sujetos, también es conocida en este caso como la del error. Tened cuidado que aquí no lo pone ni tan siquiera en el formulario. Cuando la tabla ANOVA es de muestras independientes, el error se considera con la variación que hay dentro de cada grupo. Vale. Pues vamos a rellenar la tabla ANOVA. Aquí la tengo y aquí os he puesto en azul por los datos tal cual. La suma de cuadrados intra que vale 81 y la media de cuadrados que valen 43 respectivamente. Hay que tener cuidado de no equivocarse al ponerlo. Bien. Y a partir de ahí vamos a ver cómo voy a poder rellenar fácilmente, pienso yo, toda la tabla. Pues ya está. Lo primero, ¿este 2 de dónde lo he sacado? Pues este 2 lo he sacado de A-1. Recordar que la A es el número de niveles. Recordar que aunque no me especificaban cuáles eran los niveles, pero sí me decían que había tres. Había tres diferentes tipos. Por lo tanto, la A-1 valdría 2. ¿Qué haría para sacar lo que viene en amarillo? Pues tengo que tener claro que este número dividido entre 2 me tiene que dar 40, es lo que pone aquí, como antes dijimos, ¿no? Para calcular la media cuadrática inter, en este caso este 40, tendría que dividir esta x, este número que no sé cuál es, entre 2. ¿Qué número dividido entre 2 me da 40? Pues yo creo que todo el mundo sería capaz de ver que vale 80, ¿no? Si no lo ves, te escribes la ecuación. El número x que no sé cuál es dividido entre 2 me tiene que dar 40 y recordar cuando uno resolvía ecuaciones, lo que está dividiendo pasa multiplicando. El 2 pasaría multiplicando y la x valdría 80. Análogamente, 81 dividido entre este número me tiene que dar 3. 81 dividido entre ese número me tiene que dar 3. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto me quedaría 3i igual a 81. Y por último, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto la i sería 81 entre 3. Y eso me queda 27. Si tengo duda de que la haya hecho mal, yo digo lo de siempre, compruébalo. 81 entre 27, compruebo y efectivamente me da 3. Perfecto. Sigo avanzando y ya lo tengo todo, porque como yo sé que la variabilidad total, la suma de cuadrados totales, es la variación o fuente de variación debida a inter más la intra, si sumo estas dos cantidades me tiene que dar este 161. Lo mismo con los grados de libertad. Sumo este 27 con este 2 y me da 29. Y una vez que ya tengo las medias cuadráticas, calculo, el estadístico del contraste, la F, 40 entre 3. Si hacéis la cuenta, eso queda 13,33. Y los grados de libertad son respectivamente 2 y 27. Los grados de libertad es tan simple como pensar el numerador 2, el denominador 27. Los grados de libertad serían esos de ahí. Con los grados de libertad es con lo que ahora después voy a calcular el valor crítico. Perfecto. Pregunta 10. Sabiendo que la ANOVA es equilibrado, ¿cuántos sujetos hay en cada uno de los niveles? Pues vamos a ver cómo somos capaces de deducir eso, pero va a ser fácil. Va a ser fácil porque fijaros que este 29 que aparece aquí es n-1. Por lo tanto, si n-1 vale 29, pues yo sé que el número total de sujetos son 30. Pero yo sé que esa n, si miro en la tabla, esa n la tengo sumando los n sub i correspondientes. Como me dicen que es equilibrado, eso significa que en todos los grupos, es decir, en todos los niveles, tiene que haber el mismo número de individuos. Como quiera que había 3 niveles y la suma de los 3 tiene que ser 30, pues no hay más narices que haya 10 en cada uno de ellos. ¿Cuántos sujetos hay entonces en cada uno de los niveles? Pues la respuesta es 10.
Sabiendo que las muestras de los métodos de educación compensatoria han sido obtenidas al azar, el supuesto de independencia, pues esto incide en lo que ya dijimos antes. Siempre que tú en el enunciado te digan que se cumple el supuesto de independencia, perdón, que las muestras han sido elegidas al azar, pues el supuesto de independencia se cumple. Es decir, no es necesario comprobarlo. ¿Por qué? Porque las muestras han sido obtenidas al azar. Y eso implica, como ahí está escrito, que tanto las muestras como las observaciones son independientes. 12. ¿Cuál de las siguientes hipótesis es correcta? Por lo que os dije antes, siempre te van a plantear la misma pregunta. Desde la perspectiva de que en una ANOVA siempre la hipótesis alternativa es que al menos una pareja de medias son distintas y la hipótesis nula es que las tres medias son iguales, que es otra manera diferente de decir que el factor no influye en la variable dependiente, pues entonces en este caso la respuesta correcta sería la B. La B, que la hipótesis alternativa es que al menos para una pareja, aquí pone para un para, debería poner para una pareja. El estadístico del contraste y el nivel crítico, ¿cuánto valen? Pues hombre, está claro que el estadístico del contraste vale 13,33. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Voy a hacerlo, la respuesta está claro que es la A, pero vamos a imaginar que aquí pusiese también 13,316 y P igual a 0,05. Es decir, que voy a ver, parecido como antes hicimos, por qué esta P efectivamente es menor que 0,005. Seguramente ya os estaréis imaginando lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es mirar para una F2,27 cuál es el valor que se correspondería con una probabilidad de 0,95. El problema que me encuentro es que si yo voy a la tabla, la F2,27 no viene, ¿vale? Si yo me voy en la parte del final, en la F con una probabilidad correspondiente de 0,95, que es la misma página que os dije antes, página 37, veo que 2 grados en el numerador no hay problema, pero en el denominador está entre 20 y entre 30. Por lo tanto, si los grados son 27, yo sé que el valor correspondiente va a estar entre los dos que veo ahí, entre 3,316 y 3,493. No sé cuál es el valor, pero sé que va a estar entre uno de ellos. La pregunta es la siguiente. ¿Está entonces entre esos valores el 13,33? Pues ni de risa. Por lo tanto, me voy más lejos. Si me voy a la página correspondiente a la probabilidad del 0,99, página 39, vería que en este caso los valores que marcan ese nivel de probabilidad acumulada 0,99 se encuentran entre 5,39 y 5,849, como podéis ver. Por lo tanto, en este caso, pues fijaros que también me quedo corto. El 13,33 caería mucho más lejos. Y si me voy ya por último, al último que viene, a la última página, que sería la página 40, 0,995, veo que los valores, cada vez están más lejos obviamente, serían entre 6,355 y entre 6,986. En el peor de los casos, siendo 6,986, la P correspondiente a ese valor sería 0,005. Y ahora no me equivoco en ningún cero, ¿lo veis, no? 0,005. Como quiera que el valor 13 está todavía más lejos, pues la probabilidad correspondiente, la que queda, la P en ese caso, sería más pequeña que 0,005. Por eso la respuesta correcta es la A. Muy bien. ¿Qué significa eso que acabo de obtener? Pues eso significa, ¿qué significa? Pues que los datos son significativos para un nivel muy ambicioso del 99,5%. ¿Por qué? Porque si yo he visto que entre el intervalo que va de 6,355 hasta 6,986, yo voy a poner el peor de los casos, que sería 6,986, la probabilidad que se acumula es de 0,005, o sea, de 0,995, la que se acumula hasta el 13,33, pues va a ser mayor que el 99,5%. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 99,5%, puedo afirmar que el tipo de educación compensatoria que haya seguido, el método de educación compensatoria, es significativo, es decir, que va a provocar que los resultados sean diferentes. Vale. Importante esto que viene aquí. Con un nivel de confianza del 95%, si denominamos A, B y C a los tres métodos de enseñanza compensatoria
y queremos comparar la media del método A con la media de los métodos B y C tomados conjuntamente, ¿cuál sería el estadístico del contraste de Sheffield? Vale, esto es una fórmula que la primera vez que uno la ve, pues se queda así un poco pillado. Esa fórmula solamente se aplica cuando las muestras son independientes con un único factor. Esa fórmula viene en la parte de abajo de la página 12. Pone comparaciones múltiples. Y esa fórmula lo que permite es comparar, pues si hay diferencias entre el primer grupo y el segundo, entre el segundo y el tercero. En este caso me piden entre el primero y los otros dos aplicados de manera conjunta, en fin, para hacer una comparación múltiple. Esta es la fórmula que viene en el formulario, valga la redundancia, y la mayoría de los ingredientes los tengo ya calculados. A-1, que valía 2, la F correspondiente al nivel de confianza, no la F que he obtenido aquí, cuidado con eso, no es el estadístico del contraste, es el valor crítico correspondiente al nivel de confianza del 95%, que recordar que era 3.316. En la otra raíz aparece la media cuadrática intra, que vale 3, y este es el problema. ¿Cómo se calcula el sumatorio S, en este caso del de 1 hasta 3, de los C sub i al cuadrado entre n sub i? ¿Qué son los C sub i al cuadrado? ¿Qué son los n sub i? Los n sub i son los individuos que hay en cada muestra. Recordad que como me dijeron que las muestras eran equilibradas, pues en cada muestra había 10 individuos. Pero el problema es, ¿qué es eso de los C sub i? Y aquí es donde trato de explicarte lo que son los C sub i. Por ejemplo, si yo quisiese comparar, que no es el caso, pero si yo quisiese comparar si las dos medias del primer grupo y del segundo grupo son iguales, es decir, si el primer método y el segundo producen los mismos efectos, esta sería la hipótesis nula. Recordar que cuando yo estoy comparando dos medias, retrocediendo hacia atrás en el curso, yéndome al tema anterior, lo que yo hacía es llevármelo todo a la izquierda. Por lo tanto, la hipótesis nula sería mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. Y una vez que ya tengo escrita la hipótesis nula con todo hacia la izquierda, ya es fácil identificar los C sub i. C sub 1 es el número que va delante de la primera media, que en este caso fijaros que sería un 1. C sub 2 es el número que va delante de la segunda media, que sería un menos 1. Un menor delante equivale a un menos 1. Y C sub 3 es el número que va delante de la tercera media. Ninguno porque no aparece, que sería un 0. En este caso, ¿cuánto valdría entonces la suma de cada valor de estos al cuadrado dividido entre n sub i? Pues vamos a hacerlo con cuidado. Sería 1 al cuadrado, que es 1, dividido entre 10, un décimo, más menos 1 elevado al cuadrado, que también es 1. Cuidado, hacerlo con la calculadora o acordaros de la regla de los signos. Menos por menos es más. Por lo tanto, sería un décimo más un décimo, me saldría 2 décimos. Bien. ¿Cuáles serían los valores de los C sub i, caso, que tampoco es el que me piden, que yo quisiese comparar la primera, el primer método con el tercero? Pues evidentemente, si quisiese comparar el primer método con el tercero, llevándomelo todo a la izquierda, estos serían los valores, ¿no? ¿Cuánto valdría C sub 1? 1, el número que va delante de mu sub 1. ¿Cuánto valdría C sub 2? Por 0, el número que va delante de C sub 2, no aparece C sub 2. ¿Y cuánto valdría C sub 3? Menos 1. Y si hiciese en este caso el sumatorio de los C sub i al cuadrado entre n sub i, de igual forma me saldrían 2 décimos. Aquí análogamente sería si quisiese comparar la igualdad o los efectos producidos por el segundo y el tercer método. Pero este es el que a mí me preguntan. Este es el que me preguntan a mí. Quiero comparar si el efecto provocado por el primer método es igual que los otros dos tomados de forma conjunta. Y eso es lo que tenéis que tener en claro. Cuando te dicen otros dos tomados en forma conjunta, pues lo que tengo que hacer es sumar el efecto que provoca cada uno de ellos y dividir entre dos. Es como si hiciese la media. Si en un examen saco un 8 y en otro saco un 6, pues la media sería 8 más 6 dividido entre 2. Si yo aplico los dos métodos, pues el efecto medio que van a provocar es la suma dividida entre 2. Bien, ¿qué tendría que hacer entonces? Pues lo primero es este 2 pasarlo multiplicando a la izquierda. Me quedaría 2 mu sub 1 y después estos 2 me los traigo restando. No sé cómo andéis de ecuaciones. Me quedarían 2 mu sub 1 menos mu sub 2 menos mu sub 3 igual a 0. ¿Vale? ¿Cuánto valdrían entonces los C sub i? Pues el coeficiente de mu sub 1, el coeficiente que multiplica la primera media sería un 2, pues eso es lo que vale C sub 1. El coeficiente que multiplica la otra media sería menos 1 y el coeficiente que multiplica la tercera media sería también menos 1. En este caso, si hiciese el sumatorio, sería
Esto elevado al cuadrado que da 4 dividido entre 10, 4 décimos, más esto elevado al cuadrado que daría 1 dividido entre 10, es decir, más un décimo, y más esto elevado al cuadrado, que también daría 1 dividido entre 10. En total me quedarían 4 décimos más un décimo más un décimo. En total me quedarían 6 décimos. Y esto es, en este caso, lo que vale el sumatorio de c sub i al cuadrado entre n sub i, que es lo único que habría que hacer en este caso. Una vez que ya he hecho eso, pues estoy en disposición de hacer toda la cuenta. Me cojo la calculadora, sustituyo y eso me queda 3,455. Redondeando a dos decimales, 3,46. Tengo que tener claro lo que representa ese 3,46. Ese 3,46 significa la mínima media que tendría que haber entre la media del primer tratamiento y el promedio del 2 y el 3 para que yo dijese que efectivamente se pudiese llevar a cabo lo que acabamos de decir. 16. En una nova de dos factores, cuando la interacción no es significativa, bueno, lo veremos en el tema siguiente, pero en una nova de dos factores aumenta, hay una fuente de variación más. Hay una fuente de variación, como podéis ver, aunque todavía no la hemos visto, en la página 14, hay una fuente de variación que se debe al primer factor, factor A. Hay otra fuente de variación que se debe al segundo factor o factor B. Hay otra variación, fuente de variación, que se va a deber al efecto conjunto de los dos factores, A por B. Y hay una fuente más de variación que se debe a la interacción entre los sujetos y los dos factores. Cuando la interacción entre los dos factores, como después veremos, no es significativa, se rehace el análisis y se focaliza solo en los efectos principales, es decir, en el factor A y en el factor B. Esto lo veremos en el tema siguiente, es una pregunta teórica. 17. Al aplicar una nova, el supuesto de que las covarianzas entre todos los niveles del factor sean iguales entre sí se ha de cumplir, bueno, creo que lo dije antes de pasada. ¿eh? Cuando las muestras son relacionadas, además del supuesto de homocedasticidad, es decir, que las varianzas dentro de cada grupo sean iguales, también las covarianzas entre los diferentes niveles de factor también tienen que ser iguales. Por lo tanto, el que las covarianzas entre los niveles del factor sean iguales se tiene que cumplir cuando las muestras son relacionadas. Vale, ese ya es de septiembre, pues hasta aquí voy a hacer una parada porque si no el vídeo va a quedar pues por demasiado largo, ¿vale? Ahora después sigo con el otro vídeo. Venga, muchas gracias.